Bueno, comencemos hablando de la filosofía como tal. Conocemos de la filosofía a señores muy importantes o nombres muy reconocidos como Aristóteles, Sócrates, Platón. Estos señores lo que hicieron fue dar un avance muy grande para todo lo que nos comprende hoy en nuestro alrededor. Las ciencias que estudiamos, todo lo que hacemos, tienen que ver con la filosofía. ¿Por qué? Porque si estos señores en algún momento no se hubieran puesto a pensar sobre cómo es el mundo y sobre cómo somos las personas, permitió avanzar a través del tiempo. No solo es el hecho de pensar, sino de constatar esos pensamientos, de saber que las cosas sí son como creemos o tratar de buscar respuestas a las preguntas. Lo que propone básicamente es que la mente puede existir sin el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente puede controlar al hombre, porque el hombre es la máquina. En estos tiempos estaba muy marcado el sistema mecanicista, de que se creía que el hombre pues solo era una máquina y podía ser básicamente controlado por el ambiente o por la mente, etcétera. Thomas Hobbes, en oposición a la teoría del dualismo, propone el monismo, que es todo lo contrario al dualismo. Fisiología, que es otra de las bases de este edificio, importantísima también. ¿Por qué? Porque sin fisiología no hubieran surgido las necesidades de explorar el mundo biológico del cerebro para saber más allá de pensamientos que se tuvieran como tal acerca de lo que era la conducta, etcétera. Estudiar biológicamente el cerebro para saber qué parte influencia en qué cosa es diferente y te está dando una idea más clara de lo que ya se tenía, de lo que ya se pensaba. Entonces, tenemos un edificio grande y las teorías son los soportes. Las teorías de fisiología son los soportes para que se conforme la base que como tal es fisiología. Bueno, los primeros soportes que brindó la fisiología a la psicología como tal fueron las técnicas de extirpación, la estimulación eléctrica y el método clínico. Las dos primeras fueron practicadas en animales porque pues eran de carácter no ético para practicarse en humanos. La tercera que mencioné es el método clínico propuesto por Paul Broca. Tenemos un aporte de Gall que fue el mapeo exterior, que es conocido como la frenología. Lo que Gall proponía era que las protuberancias craneales, algunas formas del cráneo que son más notables que otras, tenían funciones específicas. Esto era una idea bastante desorganizada que no llegó a nada, por lo que le dio la oportunidad a Jean-Pierre de notar el error de Gall y decir, oye, no, esto no es así, esto no tiene ningún sentido lo que tú estás diciendo, no puede ninguna, o sea, la forma del cráneo no influye en ninguna función específica mental. ¿Por qué? Porque lo que Jean-Pierre decía era que el tejido cerebral no tiene ninguna relación con la estructura craneal. Le hice nueva psicología porque se dejó de lado los métodos deductivos de la filosofía para centrarse en los métodos científicos. Como ya les dije, los métodos deductivos de la filosofía no es que no tuvieran valor, sino que en el momento lo que se estaba dando de manera, o sea, lo que se estaba validando como tal era los métodos experimentales, la ciencia y todo lo demás. Aparece entonces el señor Wilhelm Wundt, que ya les mencioné la vez pasada, que es el abanderador de esta nueva psicología. Llega y crea el primer laboratorio
de Psicología en Alemania en 1869. Además, también investigó sobre temas como la percepción, la sensación, la atención. Además, propuso la psicología cultural, que es lo que hoy conocemos como psicología social. Por otro lado, tenemos la teoría del voluntarismo, que es súper importante para la psicología, pues para la creación y el desarrollo de la psicología, porque esta es la que sostiene que la mente puede organizar contenidos mentales a niveles muy altos de pensamiento. Como muchos conocemos ya, uno de sus ponentes fue Wundt. Este fue psicólogo, fisiólogo y filósofo. El estructuralismo, lo que quiere decir en sí esta teoría, plantea de que la imagen produce por sí sola una sensación elemental. Continuada por uno de sus estudiantes, Titchener. Ellos decían en que se tienen que dividir las sensaciones, las imágenes y los sentimientos para poder encontrar su composición en elementos. Esto además ellos definían elementos en uniones mecánicas asociadas. Con esto hago referencia a que todos compartían características que al momento de unirse forman una sola unión. O sea, se logra ver como esto. Su trabajo se encontraba enfocado al estado de la conciencia, más que todo a la introspección. Ellos dividen esto en tres: sensaciones, estados afectivos e imágenes. Este al paso del tiempo fue desapareciendo porque este tenía que verse más allá que solo descubrir los elementos que lo componen, y al no poder comprobar estos resultados no se le tenía suficiente confianza a esto que fue planteado, esta teoría que fue planteada por Wundt. Titchener le dio mucha importancia a las piezas mentales, es decir, descomponer los sentimientos, las imágenes y las sensaciones en sus elementos más básicos, y por ello se le da el nombre de estructuralismo. Si descomponemos la palabra, esto vendría significando estructuras mentales. Los grandes aportes del estructuralismo se centran en los métodos de investigación que se utilizaban en ese entonces, que eran observación, experimentación y medida. Estos eran los que la sociedad científica realmente valoraba. Acerca de la teoría de la evolución. Esta teoría de la evolución tuvo varios ponentes. Él siempre tuvo cierto interés sobre las diferencias individuales, se preguntaba sobre la herencia mental y fue el ponente de la psicología animal. A él le llamó muchísimo la atención y le causó interés la evolución, la variabilidad y cómo influenciado esto se vio por el Zeitgeist. En ese entonces también Huertes vio talentos diferentes y de esto se dio la psicología de las fortalezas. Galton, además de eso, como había mencionado anteriormente, trabajó en las herencias y las capacidades mentales. Él tomaba de ejemplo a los genios, de que la inteligencia era heredada. Para comprobar esto, él utilizó varios métodos análisis de estadísticos. En vista de esta teoría, para él las personas con capacidades mentales superiores se debían unir, debían formarse como pareja para generar descendencia que tuvieran sus mismas capacidades mentales. A esto se le dio el nombre de eugenesis. Otro aporte importante realizado por el Polimatia, antropólogo, psicólogo, estadístico, meteorólogo, inventor, explorador y geógrafo, fueron los test de inteligencia para poder realizar los análisis estadísticos. La eugenesis es juntar a las personas cuyos IQ son altos entre ellos, cruzándolos para que la raza humana tenga mayor inteligencia. Hola, empezaremos hablando sobre el funcionalismo. El funcionalismo fue una corriente psicológica en la cual se empieza a preguntar qué hace la mente y cómo lo hace.
Para los funcionalistas, el ser vivo es activo y funcional, tiene capacidades y las desarrolla. Estos están interesados en ver cómo los organismos utilizan la conciencia para adaptarse al medio. Un personaje muy importante en este enfoque funcionalista fue Francis Galton, quien empezó a hablar de las diferencias individuales, las capacidades y la herencia mental. Inspirado por los estudios de Darwin sobre la evolución, reconoce que existe la variabilidad y por esto propone que hay diferencias entre las capacidades de cada individuo y estas pueden ser medibles. Por ello, sus estudios los basa en análisis estadísticos. Además de esto, Galton crea lo que es la eugenesia, que dice que las personas con mayor inteligencia deben juntarse para así poder reproducirse. Galton crea los test mentales o test de inteligencia para poder medir las capacidades mentales de cada individuo. Bueno, ahora hablaremos sobre el psicoanálisis o sobre el enfoque psicodinámico. El psicoanálisis se preocupaba principalmente por explicar la dinámica de la conducta humana antes que por curar a la gente. Esta fue una corriente expuesta por Sigmund Freud, que fue un personaje bastante controvertido. Este creía que la mente humana era como un iceberg, en el cual la parte de arriba, que era la parte más pequeña, era la parte consciente, mientras que la parte de abajo, que era la parte más grande y que de hecho no se veía, era la parte inconsciente. Esto quería decir que los seres humanos no somos tan racionales como se creía, que eso del libre albedrío era más bien una ilusión. Freud veía al inconsciente como un caldero dinámico, más o menos así, de pulsiones primitivas, sexuales y agresivas, donde se encontraban también los deseos prohibidos e indescriptibles, los temores y recuerdos traumáticos de la niñez. El inconsciente se representa de manera disfrazada o alterada en los sueños, manías, lapsus, síntomas de enfermedad mental y en actividades socialmente aceptables como lo son el arte y la literatura. Entonces, Freud, para indagar un poco y descubrir un poco más sobre el inconsciente, creó la técnica de asociación libre. Freud crea también lo que es el concepto del ello, el yo y el superyo. Entonces, el ello hace representación a todas esas pulsiones, a todos esos deseos inconscientes. El superyo a todas las normas y las reglas que nos rigen. Y el yo es esa pelea constante que tenemos entre el ello y el superyo. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre los desarrollos post-freudianos. Primero se dieron los neofreudianos, fueron los primeros reformadores de la teoría psicoanalítica. No aceptaban la excesiva importancia que le daba Freud al sexo y a la agresión como motivadores de la conducta, es decir, le daban menos énfasis a las fuerzas biológicas como influencia en la personalidad. Estos, por el contrario, toman más en cuenta la medida en que las interacciones sociales afectan al desarrollo. También se encuentra Carl Jung, quien rechaza la sexualidad como principal fuerza de motivación o determinante de la conducta. Este afirma que la vida está dirigida por las metas, esperanzas y aspiraciones. Hace énfasis en el crecimiento y el cambio a lo largo de la vida de una persona, a pesar de su pasado. Jung creía que la personalidad está determinada por nuestros antepasados. Por otro lado se encuentra la psicología social. Esta postula que la conducta humana es el producto del condicionamiento social más que de acciones para satisfacer necesidades biológicas. En este se encuentra Alfred Adler, quien postula lo que es el interés social, que es un potencial innato de cooperar con otra gente para cumplir metas. Adler creía que los seres humanos estamos más afectados por nuestros planes del futuro. Para Adler, el complejo de inferioridad es una condición. También encontramos a Carl Rogers, quien creía que la personalidad es formada por el presente y por cómo conscientemente lo percibimos. Por último, pero no menos importante, se encuentra la psicología humanista.
Esta hace énfasis en la fuerza humana, las aspiraciones positivas, el libre albedrío, el cumplimiento del potencial humano y la creencia en la integridad de la naturaleza humana. Creen que la gente puede cambiar sus vidas. Aquí encontramos a Abraham Maslow, quien crea lo que es la pirámide de las necesidades humanas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper complejo y controversial, pero con la ayuda de mi compañera Yuri. ¡Hola! Hoy es el Psyche. Bueno, este tema cuando empezamos a hablarlo fue algo complicado porque no conocíamos. El Zeitgeist es un espíritu de los tiempos, es decir, es una idea que sobresale y causa impacto en un tiempo determinado, ya que trae consigo acontecimientos importantes. Esto hace que la gente se adhiera a dicho cambio. En torno al siglo XIX y XX se empieza a cambiar de mentalidad, permitiendo que el hombre sea capaz de escoger sus prioridades, dejando atrás a un lado sus creencias religiosas y los dogmas de la época. Wilhelm Wundt a finales del siglo XVIII se presenta como fundador de la psicología experimental con el primer laboratorio de psicología. Esto hace que la psicología se empieza a evidenciar cómo se van dejando atrás todos los dogmas y estigmas en los que se vivían y empieza a predominar el conocimiento científico, el cual trae consigo desarrollo y aprendizaje. Ahora sí, la psicología Gestalt, al igual que conductismo, son contemporáneos. Esta psicología o esta escuela se da en 1910. Esta era la escuela más importante o era la que estaba de moda, por así decirlo, en Alemania, al igual que el conductismo lo estaba en los Estados Unidos. La palabra Gestalt era definida como la esencia del todo o de la forma. La frase que identificaba esta escuela era que el todo era más importante que la suma de las partes. Esto suena algo confuso, pero más adelante se van a dar cuenta que no lo es. La psicología Gestalt entra en contraposición de otras teorías como es. Esta escuela entra en contraposición de dos teorías, que era la teoría del estructuralismo y del conductismo. En referencia con el estructuralismo, lo que hacía era que para esta teoría era más importante la suma de las partes que el todo, y por eso es que la psicología Gestalt entra en contraposición de esto. A diferencia del conductismo, lo único importante para esta teoría era lo observable, y eso era lo único que se podía evaluar. A diferencia de la Gestalt, que para la Gestalt era lo que evaluaba era la conciencia del ser humano. Y como esto no podía ser observable, entonces por eso era que el conductismo y el estructuralismo estaban en contraposición de las teorías. Bueno chicos, vamos a hablar del conductismo y de las 3 etapas que hubo en esta escuela. El conductismo fue fundado por John Watson. Los que están estudiando psicología, o tal vez los que han estudiado psicología, o los que han investigado psicología, o viceversa, lo han escuchado, pero en esta ocasión vale aclarar que John Watson es el fundador del conductismo, más no es el que la crea, o sea, no es el que la origina. Watson empieza a desarrollar una teoría en base a varias ideas que ya se habían planteado en la psicología, y lo que hace él es que empieza a hacer un experimento donde condiciona un bebé. Este experimento es conocido como el pequeño Albert. Observar cómo los estímulos particulares pueden crear un miedo general. Watson lo que empieza a hacerle al pequeño Albert, al bebé, primeramente es mostrarle una rata blanca, peluda obviamente, pero a este estímulo le sumaba un fuerte ruido de un metal. Watson lo que hace es condicionarle esta serie de estímulos al pequeño Albert. El bebé empieza a temerle a cualquier cosa u objeto
que tenga semejanzas con los estímulos que les condicionan. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los desarrollos contemporáneos, pero más centradamente a los movimientos cognitivos en la psicología. Pero principalmente tenemos que tener claro la psicología cognitiva, que vendría siendo un retorno al estudio de la mente. Aquí se presentan unos antecedentes. Tolman reconoció la importancia de las variables cognitivas y contribuyó a la disminución del enfoque de estímulo-respuesta. La psicología gestal ayudó a mantener vivo al menos un interés simbólico en la conciencia. Piaget trabajó en el desarrollo cognitivo, pero nunca fue aceptado en los Estados Unidos, cambiando el zeitgeist en física. Este se centra en que la investigación científica pasó de un universo independiente y objetivamente conocible a la observación de ese universo. Aquí la realidad ya es totalmente objetiva, no se consideraba alcanzable. Otra cosa que es bastante importante es la naturaleza cognitiva de la psicología. Aquí se presentan unas áreas donde se consideran los factores cognitivos. Estas son la teoría de la atribución en psicología social, teoría de la disonancia cognitiva, motivación, emoción, personalidad, aprendizaje, memoria, percepción, resolución de problemas, creatividad y procesamiento de la información en inteligencia humana y en inteligencia artificial. La psicología clínica, comunitaria, escolar e industrial organizacional. Aquí el enfoque cognitivo es el proceso de conocer un lugar, de simplemente responder a los estímulos. Como la mente estructura o organiza experiencias, el individuo organiza activamente y creativamente los estímulos recibidos del entorno. Aquí hay un factor que es de suma importancia, que es que los procesos mentales y eventos no conexión de estímulo-respuesta. Aquí juega un papel muy importante la introspección, pues el papel que jugó es que el psicólogo cognitivo intentó cuantificar los informes introspectivos para hacerlos más objetivos y susceptibles de análisis estadísticos. Los sujetos evalúan retrospectivamente las experiencias subjetivas que ocurrieron durante un periodo anterior cuando se les pidió que respondieran a un estímulo dado. La psicología contemporánea, la cognición inconsciente. Aquí es que el inconsciente es capaz de realizar muchas actividades que alguna vez se pensaron que requerían deliberación, intención y conciencia. A diferencia del inconsciente, Freud sugirió el no inconsciente, más racional que emocional, y participa en la primera etapa de la cognición al responder un estímulo, estudiando el procesamiento inconsciente. Aquí los estímulos se representan debajo de los niveles de conciencia consciente de los sujetos.